Con el nombre de rebeliones calchaquíes se conoce a un periodo de levantamientos indígenas ocurridos entre fines del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Ubicándolo temporalmente, podríamos decir entre los años 1562 a 1666. La región de los valles calchaquíes fue una región extremadamente ambicionada para la ocupación hispánica, en primer lugar por la presencia de pueblos indígenas acostumbrados a la agricultura y al trabajo intensivo de la tierra, como una zona donde podían repartirse enormes extensiones territoriales en forma de hacienda, donde se podía criar e invernar animales. Por eso el objetivo de la conquista española era apuntar justamente hacia esa región. Pero estas condiciones geográficas también permitieron que la resistencia de los pueblos indígenas a la ocupación española fuese mucho más efectiva. En primer lugar, por la aridez del terreno, las dificultades para utilizar por parte de los españoles la caballería en medio de valles estrechos y laderas montañosas muy sinuosas, la posibilidad de tender emboscadas, la disponibilidad de fuertes o pucarás en la cima de las montañas. Por otra parte, la estructura económica y social que tenían estos pueblos hacía que se organizaran en jefaturas locales, es decir, señoríos. Por lo tanto, a diferencia del imperio incaico, no bastaba con la captura solamente del líder para someter a todos los pueblos que habitaban los valles calchaquíes. Por si fuera poco, los pueblos de los valles calchaquíes ya habían asimilado en parte la conquista española, no los agarró tan de sorpresa como los incas o otras grandes civilizaciones. Entonces se habituaron ya a combatir contra el caballo, contra las armaduras de hierro, contra las armas de fuego. Como medida de guerra practicaron, por ejemplo, las emboscadas, las trampas para caballos, los ataques sorpresivos a las ciudades, que eran los centros de aprovisionamiento y de reclutamiento de españoles para combatir a los indígenas. Durante el siglo XVII no solamente estuvieron en peligro las ciudades fundadas en los valles calchaquíes, como por ejemplo Londres, Córdoba el Calchaquí, Cañete, sino también las ciudades como Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja inclusive. Las causas de los levantamientos o rebeliones de los indígenas calchaquíes en común durante los tres levantamientos. Hay que tener presente que para los españoles la extensión del sistema de encomiendas implicaba un avance sobre los valles para repartirse los pueblos indígenas y las tierras. Por lo tanto, ese reparto implicaba someter a los pueblos calchaquíes a 4 actividades principales, que era, en primer lugar, la manufactura textil, obligarlos a trabajar en el tejido de algodón y de lana. En segundo lugar, la agricultura en función de los intereses de las ciudades y del Alto Perú, por ejemplo, el trigo, del maíz. En tercer lugar, la ganadería, la cría de ovejas, la cría de cabras, animales que no tenían nada que ver con la crianza de las llamas. Y también para el traslado de mercancías, es decir, utilizar a los indígenas como cargueros encargados de los fletes. Por otra parte, la posibilidad de encontrar minas de metales preciosos, la posibilidad de conformar grandes haciendas o estancias en manos de los conquistadores no dejó de ser un móvil importante para la penetración de los españoles sobre estos territorios. A lo largo del siglo XVI y durante el siglo XVII hubo un montón de levantamientos parciales, es decir, algunos jefes que se sublevaron contra el poder español. Sin embargo, hay 3 grandes rebeliones, 3 grandes momentos donde distintos pueblos, más allá de no tener una jefatura unificada, acuerdan combatir en común contra el español. El primer momento, la primera rebelión de los indígenas calchaquíes, es la producida entre 1562 y 1588, la rebelión liderada por Juan Calchaqui, cacique de Tolombón. Esta rebelión se extendió por la zona de los valles calchaquíes cercanas a las cordilleras, que eran de más fácil defensa para las comunidades originarias. Concretado el sistema de alianzas, los pueblos indígenas podían atacar de forma simultánea varias ciudades, poniendo inclusive en peligro la ocupación de La Rioja y de Salta a principios del siglo XVII. El apresamiento del hijo de Juan Calchaqui en 1588, la llegada de misioneros, sobre todo de la orden jesuita, y las promesas de pacificación realizadas por el gobernador de Tucumán y por el virrey del Perú, apaciguaron un poco la rebelión, lo que no quitó que durante las primeras décadas del siglo XVII no hubiese alzamientos locales, distintos jefes o caciques de comunidades que
se rebelaran contra el dominio hispánico. Las ordenanzas de Alfaro de 1611 y 1612 pretendían poner una limitación a la explotación de los pueblos indígenas, es decir, poner condiciones para que los españoles pudiesen utilizar esa mano de obra. Sin embargo, el no acatamiento de la misma y los avances sobre las tierras de las comunidades originarias preparan las condiciones para el segundo gran alzamiento. La segunda gran rebelión se extiende de 1627 a 1638. Los motivos están relacionados a la llegada de los nuevos gobernadores al Tucumán, las afrentas personales que se realizan sobre los principales caciques o jefes de las localidades, azotarlos públicamente, cortarles el pelo, que era un símbolo de su nobleza curacal, obligarles a adoptar el cristianismo de las misiones jesuíticas. Además, el empadronamiento, o sea, el hecho de censarlos para ponerlos a disposición de los españoles y sus haciendas, también generó bastante malestar en distintas jefaturas locales, de tal manera que en 1627 el cacique Chalimín convoca a una rebelión generalizada que pronto tiene gran adhesión entre los curacas. El punto culminante es la ejecución del capitán Ramiro de Villafañe. Esto desembocó en represalias muy fuertes por parte de los españoles, pero también el ataque de los pueblos indígenas sobre distintas ciudades de lo que en ese momento era la gobernación del Tucumán. El incendio de haciendas, el saqueo de ganados, el corte sobre las rutas de comercio que en ese momento unían al Tucumán con el Alto Perú, son consecuencias de este segundo gran alzamiento. Se extendió no solamente por las zonas cordilleranas, sino que influenció sobre los valles y sierras subandinas, de tal manera que hubo más de 30 parcialidades indígenas sublevadas. La intervención directa de funcionarios enviados por el rey de España, la labor de muchos misioneros jesuitas que arriesgando su vida ingresaron a los valles calchaquíes, medidas tomadas por los gobernadores del Tucumán como la liberación de prisioneros o el hecho de prometer disminuir el ritmo de los repartos de pueblos de indios. Bueno, eso llevó a una situación no de paz concreta, pero sí de una pacificación, una especie de tregua en la región, de tal manera que sin resolverse el problema mayor que era la cuestión de la tierra, bueno, hubo algunos años de relativa tranquilidad en los valles calchaquíes. Para 1657 se va a iniciar lo que se llama el tercer gran levantamiento, la tercera rebelión calchaquí. La llegada de un aventurero andaluz, Pedro Bohórquez, casado con una mujer indígena de la región, es el desencadenante de este levantamiento. Bohórquez ha prometido a los españoles que si los reconocen como descendiente de los incas, logrará que los indígenas de los valles calchaquíes le revelen el lugar donde se encuentran sus tesoros y sus minas de oro y plata. Eso despierta la ambición del gobernador y de importantes funcionarios de la corona, ¿no? Por otra parte, a los jesuitas y a los misioneros franciscanos les promete que al reconocerle a él como descendiente de los incas y liderar la zona de los valles calchaquíes, podría convertir más fácilmente a los indígenas al catolicismo. Reconocido por los españoles como un descendiente de los incas, la labor propagandística de Bohórquez se extiende sobre los valles calchaquíes, pero por una conveniencia tácita, es decir, como la posibilidad de que bajo el nombre del incario, bajo el nombre del inca, pueda aglutinar a todos los pueblos y llevarles a desalojar a los españoles de sus tierras. Bueno, eso aglutina a muchas de las parcialidades en torno a este aventurero de Andalucía. Este levantamiento generalizado de muchos pueblos de los valles calchaquíes culmina con una feroz represión por parte de los españoles. Hacia 1660 los últimos focos de resistencia son suprimidos. Las consecuencias más importantes serán, en primer lugar, que gran parte de la población de los valles calchaquíes será desalojada, expulsada, desnaturalizada, según el término utilizado por los españoles, es decir, obligada a irse de sus lugares de origen. El caso más paradigmático de los indígenas quilmes, que fueron trasladados de los valles calchaquíes cercanos a Tucumán hasta Buenos Aires, donde son obligados a vivir en reducciones. Pero también pueblos indígenas completos no solamente son exterminados, sino desalojados y obligados a vivir en la quebrada de Mahuaca o en el Valle del Lerno. Solamente los indígenas colalaos, tolombones y amaichas preservarán algo de sus tierras y podrán mantener su cohesión como pueblos en esta región. El triunfo español
En los levantamientos calchaquíes del siglo XVII, aseguró el establecimiento de las poblaciones o ciudades como Salta, Jujuy, Tucumán, e inclusive es uno de los móviles que lleva a la fundación de la ciudad de Catamarca en 1682. Por otra parte, asegurar esta zona de frontera de permanente conflicto con los pueblos indígenas le permite a los españoles ahora, desarraigados ya los pueblos originarios, establecer un sistema de haciendas. Sería un incentivo para la invernación del ganado mular, fundamental para mantener los circuitos económicos con el Alto Perú.